viviendas hay de muchas clases, muchos estilos. Lo importante es que el hogar se enfoque a qué tipo de vivienda quiere dirigirse. El momento es diferente para todos. ¿Vale la pena tener vivienda en la actualidad? El momento es cuando el hogar decide, ¿cierto? Cualquier momento será el preciso y el perfecto, pero siempre llegará el momento en que el hogar decida tener una casa propia. Bueno, ya se llegó la hora, te invito a que dejes el libro, pero antes de comenzar el podcast quiero iluminar, darle un poco de poesía al asunto para luego conversar. El poema es de Violeta Luna, se llama Cada uno y luego me darás tus percepciones. Es solo un fragmento. Cada uno acomoda su casa a su manera, presume y aparenta, construye su existencia tontamente, con trapos, pergaminos y billetes, con vigas antisísmicas, coñac y pararrayos. Qué lástima, pero ninguno construye a su medida su refugio, con solo la verdad de cada día y el sol bien compartido. Qué lástima que nadie se haga casas a prueba de mentiras, odio y desamor. Yo quiero hacer mi casa a mi manera, sin puertas ni cortina. La quiero dulce y tibia, en medio del camino de tus brazos. ¿Qué te parece? Hermosa, muy hermosa, y los sueños son eso, poesía. Y qué bueno que esta poesía ilumine nuestra conversación de hoy. Bienvenidos a Shots Financieros, hoy desde la sede cultural Confiar en Bello, y nos acompaña Sandra Rodríguez, gerente de Vivienda de Confiar, quien nos llevará a reflexionar y a concluir un poco frente a la pregunta de si se vale la pena tener vivienda propia en Colombia actualmente. Bienvenida, Sandra. Gracias, César. Bueno, y para entrar de una vez en materia, hablemos un poco de quién es Sandra, qué hace, qué le apasiona y por qué viene a hablarnos de vivienda en este podcast. Bueno, yo soy abogada, soy mamá de María Alejandra, una adolescente, gerente de vivienda de la cooperativa financiera Confiar. Estoy con el sector cooperativo hace más de 20 años. Una apasionada y convencida de la vivienda, de que tener vivienda sí es posible y que el trabajo articulado de todos lo puede lograr. Bueno, ya con este preámbulo quiero partir de una reflexión personal y me perdonarás si de pronto ya entro en este tema, pero yo tenía una percepción ciertamente sesgada frente a las personas que adquirían vivienda, los delimitaba como a cierto estilo, a ciertas características socioeconómicas y a ciertas edades, pero ya me doy cuenta de que no, de que cada persona en determinados momentos decide tener vivienda propia por diferentes razones, y pongo el ejemplo específico de los millennials. Yo me veo muy reflejado, quizás llegó el momento de querer viajar, de emprender un negocio, de hacer otras opciones de vida, y de repente ya queremos anidar y entendemos que llegó el momento de tener vivienda. Y ahí vos me diste una frase contundente que para mí es el título de este podcast, y es: el momento es diferente para todos. ¿Qué tal si con base en esta premisa me ayudas a responder esa pregunta de ¿vale la pena tener vivienda en la actualidad? Claro que sí, César. El momento es cuando el hogar decide, ¿cierto? Cualquier momento será el preciso y el perfecto, y es cuando nace la decisión de este hogar, de esta familia, en el caso tuyo, de la persona soltera, tenga o no tenga hijos, de tener vivienda. El momento es cuando el hogar toma la decisión, y el momento es diferente para todos. Hay hogares que priorizan, pues queremos iniciar estudiando, queremos viajar, queremos hacer otro tipo de cosas, pero siempre llegará el momento en que el hogar decida tener una casa propia. Entonces, cuando llega ese momento, uno lo sabe y el hogar se prepara para eso. El tiempo es indistinto para cada uno, pero que llega, llega. Bueno, y hablando de que llega, llega. En ocasiones anteriores te he escuchado hablando mucho de la decisión para emprender el camino de tener una vivienda propia. Qué chévere entonces hablar de lo que ayuda a tomar esa decisión y de lo que hay que considerar. Hablemos un poco de los tipos de proyectos de vivienda que hay en la actualidad. Bueno, tipos de vivienda. Es importante tener en cuenta que a la hora de comprar vivienda no solamente podemos referirnos a un tipo de vivienda. Podemos hablar que el hogar puede escoger entre una vivienda nueva, una vivienda usada, una vivienda de interés social, una vivienda no bis. O sea, hay muchas modalidades de vivienda. Vivienda de inversión, ya la familia tiene una casa propia. Tiene la posibilidad de adquirir una segunda vivienda como un plan de inversión. Bienvenido sea.
la familia quiere una segunda vivienda, que sea una vivienda de descanso en algún municipio cercano a su lugar de residencia. Ese es otro tipo de vivienda. O sea, viviendas hay de muchas clases, muchos estilos. Lo importante es que el hogar se enfoque a qué tipo de vivienda quiere dirigirse. Bueno, y a propósito, en Confiar tenemos una máxima que es pásate de arrendatario a propietario con Confiar. Esta es nuestra apuesta superior. Y para ello también se habla mucho de una fórmula infalible que es ahorro, crédito y subsidio. ¿Cómo aplica esa fórmula en la actualidad, teniendo en cuenta el contexto actual, que de pronto están congelados algunos subsidios o que se puede hacer más complejo por la situación económica, no solo nacional, sino a nivel mundial? ¿Cómo aplica esa fórmula en la actualidad? Bueno, primero que todo, Confiar tiene una apuesta intencionada por la vivienda, ¿cierto? Para que todos los hogares en los territorios donde Confiar hace presencia tenga una casa propia. Y la fórmula, por supuesto, ella continúa, es una fórmula, nosotros le decimos que es una fórmula mágica, porque es donde podemos conjugar varios factores para hacer posible el sueño de tener una casa propia. Primero, el ahorro. Cuando un hogar decide tener vivienda, debe iniciar ahorrando, ¿cierto? Todos los sueños de la vivienda arrancan con el ahorro. Y es esa separación de los ingresos que tenemos como grupo familiar, esa porcioncita que yo la voy llevando a una cuentica y la separo para empezar a prepararme para mi vivienda. Ahorro es fundamental a la hora de tener vivienda. Segundo, el tema del crédito. Cuando un hogar decide tener vivienda, la recomendación inicial es que se acerquen a la cooperativa, que nos permitan asesorarlos, acompañarlos con información para poderlos llevar con el crédito de vivienda, para que el hogar sepa cuál es su capacidad de crédito. Hoy Confiar tiene las mejores tasas en crédito de vivienda. O sea, las posibilidades en un crédito de vivienda hoy son todas para que los hogares puedan acceder. Y en el tema de los subsidios hay un tema muy importante, tú lo has dicho, los subsidios de gobierno nacional de alguna manera están congelados, ¿cierto? Llamémoslo así. Pero no solamente existen los subsidios de gobierno nacional, los hogares también pueden hacer uso y acudir a los subsidios de las cajas de compensación familiar. Perfectamente, el hogar se sugestiona ante la caja correspondiente en su ciudad, en su departamento, y allí tramita el subsidio de caja. Tenemos subsidios de las entidades territoriales, de los municipios, de las gobernaciones. O sea, hay muchos subsidios que buscando podemos encontrar. Entonces, la fórmula sigue siendo magistral. Ahorro, más crédito, más subsidio, igual a casa propia. Bueno, y para seguir conversando este tema, te invito a que veamos 2 testimonios de beneficiarios del proyecto Siembra en Bello, Antioquia, y luego compartimos nuestras percepciones y profundizamos más en este aspecto. Muy buenas tardes, mi nombre es Rodolfo Arenas, trabajo en el campo de la seguridad, soy vigilante y pues llevaba mucho tiempo tratando de adquirir mi vivienda. Afortunadamente asistí a la feria, a la feria inmobiliaria en Plaza Mayor y di con este proyecto y bueno, la intención y el deseo inmenso como el de todos los que estamos en el proyecto es de culminar de la mejor manera todo este proceso y tener nuestra casa propia muy pronto. Disfrutando de los senderos peatonales, disfrutando de todas las áreas comunes que vamos a tener alrededor de nuestra vivienda, de nuestro apartamento. Eso es lo que me visualizo, disfrutando al máximo los paisajes, las zonas verdes, todo lo que va a estar a nuestro alcance, como son los supermercados y todas las áreas comunes que vamos a tener a nuestra disposición. En eso me visualizo y eso lo sueño cada día. Bueno, mi nombre es Alejandra Pérez Cardona, yo trabajo en el Hospital Pablo Tobón Uribe, yo soy auxiliar de enfermería. Bueno, pues hace mucho tiempo yo he querido tener casa propia, entonces yo me inscribí y fui a Expo Inmobiliaria. Entonces se me arrimó una muchacha de Vesta y me dijo, usted aplica para este proyecto de siembra. Entonces yo dije, no, este va a ser, entonces a mí me gustó mucho. Todo se dio y yo, Dios mío, si este proyecto va a ser, si esta va a ser mi casa, que sea en tus manos y que todo se dé de la mejor manera. Y todo se ha dado. Y así vamos. Y mire, y ganarme hoy 25 millones, no, es que es increíble. Bueno, yo me visualizo en mi apartamento, viviendo con mi mamá, tomándome un café, un tinto, una aromática ahí en la sala. Pues yo me visualizo siendo muy feliz en mi apartamento porque es que todo es un logro, todo es un sacrificio, es que a uno no le regalan las cosas.
Entonces, al yo estar allá en mi apartamento va a ser una felicidad muy grande. Si la siento en ese momento, sin estar allá, estando allá, yo creo, pues no, es que va a ser increíble. Bueno, bienvenidos de nuevo a esta conversación y mientras veíamos los testimonios aprovechamos para pedir un cafecito y yo voy a rescatar el primer elemento de ese testimonio que es la ritualización, la apropiación de la casa tomándose un café y estando tranquilo. Entonces qué mejor que tomarse un café acá en nuestra sede cultural, en el Café Ruda, donde además ya vi que te antojaste de un libro que tienes desde que empezamos el shot y me parece maravilloso porque las sedes Confiar también son para apropiarse de la cultura. Así es, muy antojada quedé. Y bueno, hoy llevo un buen libro para disfrutar acá de nuestra librería Grámata. Bueno, yo ya resalté un primer elemento que es eso, la ritualidad del hogar. Pero ¿qué te llama la atención de estos testimonios aterrizado en la pregunta que nos compete hoy en esta conversación? Bueno, estos testimonios son muy emotivos porque son hogares Confiar, ¿cierto?, que han creído en nosotros, que han confiado en nosotros en el sueño de tener su casa propia. Y son dos conceptos importantes. Uno, el concepto del entorno, lo que yo me sueño alrededor de mi casa propia. ¿Qué quiero yo? Entorno, seguridad, vías de acceso, lugares de recreación, ¿cierto? Y en el segundo testimonio hay algo muy hermoso y es la paz y la tranquilidad que le transmite la vivienda a esta familia, ¿cierto? Es esa tranquilidad que nos debe dar el tener una casa propia, tener ese lugar seguro a donde refugiarnos, a donde llegar, a donde descansar, a donde compartir. Entonces, son una cantidad de sentimientos que se tejen alrededor de ese sueño de la casa propia. Bueno, ¿crees que entonces esto contribuye al bien vivir? Por supuesto, tener la casa propia, de pasar de ser un arrendatario a ser un propietario, es la consolidación de los sueños, es tener ese lugar seguro donde llegar cada día. Bueno, y ya con este panorama, hablemos entonces un poco de las ventajas de una vivienda propia, usada o de inversión, entre otras. Bueno, en los tipos de vivienda podríamos diferenciar entre la vivienda nueva y la vivienda usada, ¿cierto? La vivienda nueva, si el hogar no tiene una porción de ahorro para ese pago de la cuota inicial, la vivienda nueva es una gran opción porque le da el tiempo para reunir la cuota inicial, que es el mismo tiempo que dura en construcción el proyecto de vivienda, es la compra sobre planos. Entonces, durante el tiempo que la obra está en construcción, el hogar puede ir pagando la cuota inicial, trayendo cesantías, ¿cierto?, una serie de recursos que le permitan completar la cuota inicial y ya complementarlo con crédito. Y si es beneficiario de subsidio, por ejemplo, la caja de compensación familiar, lo complementaría con el subsidio. Pero si el hogar ya tuvo una vivienda o no le interesa o no es su propósito una vivienda nueva y cuenta con el ahorro, su opción puede ser una casa usada, una vivienda usada. ¿Qué es importante? Que el hogar, esa porción de ahorro que hoy tiene, pues la lleve a la cuota inicial y lo demás lo puede completar su cierre financiero con el crédito hipotecario. Entonces, la una le da el tiempo, la vivienda nueva da el tiempo para que el hogar ahorre la cuota inicial. Y la vivienda usada ya me permite hacer una compra más rápida, un proceso entre que escojo el inmueble y lo legalizo y me lo entregan, 3, 4 meses pueden pasar. Entonces, ahí está la diferencia entre la una y la otra. Bueno, ya vamos llegando al final, es hora de concluir. Podríamos quedarnos hablando de muchas cosas, de hecho tuvimos que descartar muchos temas. Creo que con Sandra uno puede quedarse profundizando muchísimo en los aspectos culturales y sociales de la vivienda, por ejemplo, pero antes de concluir, no quiero dejar pasar una pregunta que me parece muy interesante y es la de esos gastos no pensados. ¿Cómo afrontar? ¿Qué es eso que debemos tener en cuenta y que quizás a veces se nos escapa cuando planeamos tener una vivienda? Bueno, muy bien. Cuando materializamos nuestro sueño de tener una casa propia, hay unos gastos y costos que también debemos planificar. Por ejemplo, los costos que debemos asumir por escrituración y registro. El hogar debe prepararse porque son unos cuantos milloncitos que tenemos que alistar para poder pagar nuestros gastos de notariado y de registros. Segundo, cuando yo compro una vivienda nueva o usada, siempre quiero hacerle algo, ¿cierto?
quiero cambiar una puerta, quiero adecuar la cocina, quiero hacerle una reforma a un closet, quiero poner alguna cosa quiero hacerle, así sea una vivienda nueva o una vivienda usada. Entonces esos costos hay que tenerlos también planificados a través del ahorro. Fundamental el tema de los impuestos prediales. Ser propietario de vivienda también conlleva una responsabilidad y es prepararnos para el pago del impuesto predial. Y si yo me preparo con anticipación un año antes, ¿cierto? Empiezo a ahorrar muy juiciosa, cuando llegue el momento de pagar mi impuesto predial, pues no va a ser un dolor de cabeza, sino que simplemente ya me preparé y lo asumo. Otro muy importante, los hogares que compran en unidades residenciales, conjuntos cerrados, sometidos a propiedad horizontal, deben tener en cuenta que mes a mes deben asumir la cuota de administración. Ese es un gasto que sí es permanente. El crédito, en algún momento termino de pagar mi crédito y ya, no hay ningún inconveniente, pero el costo de la administración, de esa cuota de administración es permanente. Entonces, el hogar también debe tener dentro de su planificación financiera que debe asumir ese pago. Y son costos pues que son inherentes al tener una vivienda. Bueno, la idea es dejarlos iniciados en el tema y con muchas preguntas. Antes de reiterarte el agradecimiento, creemos que cada persona puede responder si es mejor ser arrendatario o propietario y si vale la pena tener vivienda propia en Colombia en estos momentos. Sandra, muchísimas gracias, y para terminar, qué bueno que nos digas cómo saber más del tema, a dónde puede acercarse la persona que esté interesada o que ya empiece a darle un poquito en la cabeza, entrarle ese tema, ese cuestionamiento de querer tener vivienda. Bueno, nosotros tenemos a disposición de todos nuestros asociados, ahorradores, al público en general de los territorios donde Confiar hace presencia, toda nuestra red de agencias en 9 departamentos del país. Tenemos a disposición también todas nuestras redes sociales, tenemos nuestra línea WhatsApp, tenemos por todos los canales que están a disposición en este momento de la cooperativa, la línea confiable, canales digitales, donde recibirán asesoría. Nosotros no solamente contamos con las agencias, sino que también tenemos centros hipotecarios especializados. Tenemos asesoría en Apartadó, Bogotá, Medellín, Armenia, donde tenemos unos asesores especializados. Sin embargo, toda la fuerza comercial, todo el equipo de Confiar se encuentra plenamente capacitado para acompañar a todas nuestras familias en todos los territorios del país donde hoy Confiar hace presencia, para poder llevarlos en este camino, para que nos permitan acompañarlos en este sueño de tener una casa propia. Bueno, hasta aquí llega nuestro episodio de hoy de Shots Financieros. Recuerden que este es un programa de educación financiera de Confiar Coop. Los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales y les recordamos que juntos es mejor y rinde más, porque siempre es momento de ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia. Sigamos disfrutando el cafecito bueno, muy bien, muchas gracias. El libro. Hasta pronto. La diferencia está en confiar.